Transcripción no. Okay. Bueno, vamos a empezar con el ABC y, bueno, no tienen que anotar nada, sino ponerme bastante atención porque, bueno, igual como va a quedar grabada, entonces ahí pueden ver el reprise más adelante. Como les decía, vamos a iniciar con el ABC de todo proyecto de investigación, que es el tema. Entonces vamos a utilizar el ejemplo que teníamos, que les envié por correo. Vean, aquí lo importante es que el tema tiene que estar lo más delimitado posible. Entonces, por eso es que tiene que ser el enfoque para que los actores, el lugar y periodo, ¿verdad? Entonces, ya teníamos aquí este tema. Vea lo que vamos a hacer. Lo vamos a copiar y recordar lo que dice Artave y Gurdian, que un proyecto de investigación se desarrolla por partes. Es decir, que usted lo va rellenando todo lo va rellenando por partes. Claro, va a haber va a haber un orden, pero eso eh, no le quita que usted lo pueda llenar por partes, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a copiar el tema, lo vamos a colocar aquí en el centro de la portada. Yo mañana también les voy a pasar este machote. Por favor, no se monten encima del machote, o sea, en una hojita, un archivo nuevo, ¿verdad? Una hoja nueva, ¿por qué? Para que no tengan que estar borrando la guía. Esto es una guía. Entonces tienen una hoja en blanco y ahí empiezan a montar todo. Van a tener esta guía, no se monten encima. Entonces, como les decía, copian el tema, ¿verdad? Lo primero es definir ese tema y por favor me envían en lo posible, ¿verdad? Si tienen alguna dudita o así, me envían el tema para ayudarles. Me envían el tema por correo porque es individual, ¿verdad? Que no lo suban al foro de dudas y todo el mundo le va a estar copiando el tema. Entonces, si son dudas para el público, entonces les puede ayudar a los compañeros, obviamente si la suben al foro de dudas. Entonces, el tema lo ponen en el centro de la portada en mayúscula, bien bonito. Ahora vean, teníamos el tema. Nos vamos para abajo donde dice pregunta de investigación. Vamos a también a copiar aquí ese tema. Y vean, nada más que la vamos a transformar en pregunta. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Verdad? ¿Vieron? Entonces, la pregunta de investigación es lo mismo que el tema, nada más que lo transformamos en pregunta. Y también, para que lleve coherencia, van donde estoy bajando, por eso les decía, se desarrolla, no es lineal, sino que se desarrolla en etapas. Entonces lo vamos a copiar en el objetivo general, es el mismo. Y nada más le ponen el verbo, analizar las estrategias didácticas, ¿verdad? Ok, entonces ya ahora sí que tenemos claro el tema, nos vamos a empezar a llenar el primer capítulo, ¿verdad? Aquí podemos borrar esto. Ok, entonces, vean, para la introducción, yo les recomiendo que hagan la introducción cuando hayan terminado todo el capítulo 1. ¿Por qué? Porque van a agarrar un pedacito de cada apartado y lo van a poner en la introducción. Entonces, hasta que hayan hecho todo el capítulo 1, hacen la introducción. Esta introducción es de una paginita sin ser repetitivo con las ideas. ¿Por qué? Porque ya en cada apartado ustedes lo van a desarrollar con un poquito más de profundidad. Entonces, y sobre todo aquí también cerrar en la introducción diciendo los apartados que componen el capítulo 1, ¿verdad? Ok, esto es una paginita. Luego seguimos con ya ahora se empezaría el capítulo 1, planteamiento del problema. Aquí lo que pueden es colocar el tema un poquito más coloquial, ¿verdad? La presente investigación se va a desarrollar en la escuela Montessori de San Carlos con el objetivo de, ¿verdad? Pero aquí sobre todo muy importante es después del tema es
¿Qué los motivó a desarrollar este tema? ¿Qué los motivó? Entonces, aquí empiezan y entonces yo les digo que empiecen a desarrollar el borrador del primer avance de investigación, porque con ese borrador ustedes van a agarrar los elementos claves para la tira cómica. Y entonces ahora vamos a ver con más profundidad la tira cómica, pero por ejemplo aquí ya tienen un elemento clave de la tira cómica. ¿Qué los motivó a desarrollar este tema? Entonces, esa motivación puede ser a partir de un interés meramente personal, ¿verdad? Puede ser algo personal o puede ser siguiendo una línea de investigación de la escuela, o que quieren trabajar el problema de investigación. Entonces, bueno, seguimos con el segundo apartado del capítulo 1, que sería el problema de investigación. Y aquí muy importante que tienen que hacer la pregunta de investigación. Pero no es solamente poner la pregunta, que ya la habíamos colocado, sino que hay que explicar esa pregunta. Antes de llegar a la pregunta, entonces se explica con 2 párrafos explicando las razones sobre la problemática que detecta. Y cierra con la pregunta de investigación. Aquí es por lo menos una cita. Y esto va cargado de citas y para los que todavía no dominan muy bien el APA, es bueno que ya lo empiecen a indagar todo, porque esto tiene que ser, bueno, es el ABC de todo profesional. Entonces, no solamente para esta asignatura, sino que para todas las asignaturas les va a servir el APA. Ahora podemos dar una pincelada del APA, tampoco voy a dar un curso completo de APA, porque son muchas cosas, pero por lo menos hay una pincelada cuando lleguemos a las referencias. Entonces, algo importante también del problema es que aquí se tienen que centrarles en la problemática. Es decir, separen lo que es lo bueno de lo malo. Por decirlo así, lo bueno va a ser la importancia, lo malo va a ser la problemática. Entonces, ¿por qué? Porque siempre me meten aquí en el problema, meten importancia y la importancia va en la justificación. ¿De acuerdo? Importancia en la justificación. Arriba, en el problema se enfocan en lo malo. ¿Ok? En la problemática. Entonces, igual, entonces, y la pregunta de investigación que tiene que ser, tiene que ir coherencia con el tema, tiene que decir el enfoque para que los autores, lugar y periodo. Coherencia con el tema, ¿verdad? Más, bueno, estamos con cuantitativo, todas las preguntas de investigación empiezan con cuál, el cómo es para las preguntas que son cualitativas. Esto entonces es una página también para el problema de investigación. Ok, seguimos con los antecedentes. Aquí muy importante, y aquí vamos a ver la famosa ficha de antecedentes. Vamos a ver. En la ficha de antecedentes, entonces, ahora vamos a ver cómo se descargan también artículos científicos y tesis que les pueden servir y para llenar esto de la ficha de antecedentes. Pero aquí lo importante es que esta ficha de antecedentes va en anexos, no va aquí en antecedentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los antecedentes? Lo primero que hay que hacer para hacer los antecedentes es descargar los artículos. Por eso ahora al final vamos a ver cómo se descargan. Y entonces, cuando ya tenemos esos artículos, los vamos a llenar esta famosa ficha. La famosa ficha y la vamos a colocar en anexos. ¿Ok? Serían 3 fichas, son 3 antecedentes. Entonces, una vez que ya tenemos las fichas, vamos a escribir esa ficha en prosa. ¿Cómo lo vamos a escribir? 2 párrafos por cada ficha. En el primer párrafo escriben autor, año, tema. Vean, esto es autor, año de cita. Autor, año, tema, diseño y metodología. Y en el segundo párrafo los principales resultados o conclusiones. ¿Vieron? Entonces aquí está la ficha. Primer párrafo. Autor, año, tema y la metodología. Diseño y metodología. Y el segundo párrafo, los principales resultados o conclusiones. Ok, entonces,
ya tendríamos 2 párrafos por cada ficha. Ahora lo que hay que hacer es ordenarlo. Entonces aquí, por eso les puse aquí, se inicia seleccionando algún Profe, criterio para la exposición. Permítame para terminar la idea. O me pueden escribir las preguntas ahí en el chat y cuando terminemos el primer avance vamos a ver todas las preguntas. Les decía entonces, se inicia seleccionando algún criterio para la exposición de estas fichas, que ese criterio puede ser metodológico o geográfico o cronológico, ¿verdad? Eso es una oración, eso es sencillo. ¿Cómo se va a exponer? O sea, se van a exponer X y Y eh, siguiendo una línea de investigación o siguiendo una línea metodológica o geográfico o cronológico, ¿verdad? Luego ya vendrían las fichas, ¿verdad? Que ya les decía, 2 párrafos por cada ficha. Y cerrar este apartado haciendo una reflexión entre los avances y vacíos que dejan esas investigaciones. Entonces aquí yo les puse un ejemplo de cómo se podría ver una ficha ya escrita en prosa. Entonces, Barahona 2007 estudió el hábito, entonces vean, esto es autor año de cita, autor, Barahona 2007. Estudió ya esto es el tema, hábito de lectura del bibliotecólogo en Costa Rica, ¿verdad? El cual comprendió ya esto es metodología. Utiliza un diseño cuantitativo descriptivo, orienta una muestra de 130, bueno, pura metodología, diseño y metodología. Y el segundo párrafo, las principales conclusiones obtenidas de este informe determinan que los hábitos de lectura de los bibliotecólogos son muy bajos. Entonces, esto es algo que a mí me llama la atención, por eso lo subí. Bueno, es que es raro que un bibliotecólogo no lea, pero bueno, eso no lo digo yo, lo dice Barahona en ese estudio. Ok, entonces ya, esto es como. Entonces, también recordar párrafo de 10 renglones máximo. Que un párrafo se compone de una idea principal y 2 secundarias que la respalden. Busquen diseños cuantitativos. Las 3 investigaciones pueden ser nacionales o internacionales, pero enfocadas al tema que están investigando, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Máximo 2 páginas en este apartado. Seguimos con la justificación. Entonces, como les decía, la justificación hay que hablar de la importancia. Entonces aquí presenta argumentos teóricos, argumentos prácticos. ¿Cuál es la diferencia? El argumento teórico es, por decirlo de alguna manera, la importancia para el docente. Y el argumento práctico es cuál es la importancia para el estudiante. Entonces esto es como pasar de la teoría a la acción. Entonces, vieron, importancia en la justificación. Además, debe indicarse las implicaciones de no investigar, es decir, qué pasará con la problemática y la población que afecta en caso de no investigarse al respecto. Y también muy importante cerrar diciendo los beneficios que trae realizar esta investigación. Aquí es una cita o una página. Luego ya vendrían los objetivos. Entonces los voy a poner a pensar un poquito, que me ayuden a hacer los objetivos específicos para este objetivo general. Ya teníamos el objetivo general. Y algo muy importante, vamos a ver aquí, la página 48, alcance descriptivo. Ahí pueden ver en la página 48 de la unidad didáctica, alcance descriptivo. Ya prácticamente bueno, podemos leer directamente. Página 48, alcance descriptivo. Entonces, ayúdenme por favor a hacer los objetivos. 3 objetivos específicos para este objetivo general. Me lo pueden colocar ahí en el chat, ahorita los vemos. El alcance descriptivo brinda información acerca del estado actual de un fenómeno o situación. No explica por qué suceden las cosas, simplemente brinda una visión más clara de qué se puede medir. Es como tener una línea base para después combinarse con otros estudios. Proporciona
la base para otros estudios y no brinda respuestas definitivas. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué? Porque a veces este es como la, la primera investigación, entonces no se compliquen hacer en una investigación muy complicada, muy Indiana Jones que le llaman, y hacer objetivos súper difíciles y a veces por hacer esos objetivos difíciles, entonces meten objetivos que son cualitativos. Cuando meten cualitativos se meten palabras como proponer o crear, y entonces cuando ustedes meten su punto de vista dentro del objetivo, pasa a ser cualitativo. Entonces por eso es que es muy importante el quiz, el cuestionario de ayer separa la visión de cuantitativo de cualitativo, o sea, cuantitativo, por eso les reitero, eh, tienen que ustedes ubicarse de modo externo a la realidad que van a investigar. Es como hacer un diagnóstico y cuál es el papel que están teniendo esos actores sobre ese tema en cuestión, ¿verdad? A ver, ¿tienen preguntas? ¿Puede apagar la cámara? Apaguen las cámaras y los micrófonos. Vamos a ver el chat. Si me están escribiendo, es que la tira cómica es el preámbulo de su tema de investigación. Por eso tienen que ya empezar a hacer el borrador del tema de investigación. De ahí van a agarrar eh, los elementos clave para la tira cómica. O sea, va todo de la mano. En la tira de investigación, el avance 1, el avance 2 y el avance 3 es el mismo tema. Si tengo aquí objetivos, bueno, no han escrito objetivos. Les voy a ayudar un poquito con los objetivos. Vean. Ok, primer objetivo, clarito como el agua, ¿verdad? Eh, agarro esto. Ya en los objetivos específicos no hay que mencionar el lugar ni el periodo. El lugar y el periodo se menciona solo en general. Entonces, primer objetivo sería describir las estrategias didácticas implementadas por los docentes. Ya tengo aquí un trabajo con un actor. Por decirlo así, voy a hacerle una entrevista a los docentes. ¿Qué es lo que están haciendo ellos sobre las estrategias didácticas para los estudiantes con altas capacidades? Otro Profe, objetivo, sí, con permiso. Es que creo he visto varias preguntas ahí con respecto a lo del tema y yo también tengo la duda con lo del tema. Ya yo revisé lo de la línea de investigación. De la línea de investigación, de ahí puedo agarrar un tema o el tema lo tengo que crear yo. Es que tengo esa duda. y es que el tema o sea, ustedes parten de la línea de investigación, parten de la línea de investigación y a eso le van a añadir el para qué y cada quien con su para. ¿Por qué? Porque si estoy, digamos, que si hay que ver la carrera que estudia, si es de preescolar, si es de primero y segundo ciclo, si es de... Como decir, yo estudio primero y segundo ciclo. A mí me encanta lo de la inclusión en escenarios educativos. Ujú. Entonces ahí puedes empezar por aquí. Inclusión en escenarios educativos. Usted se va aquí abajo, busca la información que tienes aquí porque también hay subtemas. Ujú. Entonces, la inclusión, entonces, por ejemplo, estrategias didácticas para la inclusión de estudiantes de primero y segundo ciclo. No, mejor para los que tienen primero y segundo ciclo, es mejor que separen o primero, o trabajan con los de primero o trabajan con los de segundo ciclo. Es diferente, digamos, si para los que son de informática es más específico, estrategias de inclusión para un aprendizaje significativo de la informática o de la enseñanza de las ciencias o de estudios sociales, matemáticas.
Las de primer y segundo ciclo mejor separan. También los de preescolar, mejor también separar los que son los de transición que los de primer ingreso, ¿verdad? Entre más específico, mejor. Es más, hasta pueden poner solamente estudiantes de primer grado, estrategias de inclusión para estudiantes de primer grado. Entonces aquí ya puede ver todas las temáticas que hay, ¿verdad? Y ver el para. Entonces, o sea, y por eso es que el tema es muy personal, pero es importante que ustedes hagan esa dinámica de poder hacer el tema. Entonces, por lo menos aquí tienen una base para elegir el enfoque y después cada quien con su para qué, dependiendo de su carrera. ¿De acuerdo? Después le añaden lo que es el lugar, que sería el centro educativo más cercano. Lo ponen tal cual, nada más, así, sin miedo. O sea, lo ponen en el centro educativo más cercano. Y el periodo, que sería el tercer cuatrimestre de 2022. ¿De acuerdo? Ya tienes una idea más clara. Sí, es que no sabía de dónde me iba a sacar el tema, digamos. O sea, no, yo decía, "Y, ¿de dónde diablos me va a sacar el tema? Perdón por la palabra", decía yo, pero es que no entiendo. Ay, gracias por la pregunta, porque como los hemos puesto en los ejemplos, en el Perdón, foro. es que yo creo que estoy creo, no sé, pero este, he estado Bueno, leyendo bueno, en la medida de lo posible que el dolor de cabeza me deja, entonces por eso pregunté ahorita, me conecté y yo no voy a y a varios que pusieron del tema, de hecho yo decía, ¿pero dónde voy a sacar el tema? Porque no sabía, bueno, no está bien. tenía idea. ¿Y cuáles objetivos podrían? Benjamín tenía una pregunta. Sí, es una duda rápida. Cuando usted dijo que el periodo dijo el tercer cuatrimestre del 2022, pero si uno está investigando un escenario de escolar, digamos, debería ser trimestral o no me casa duda. Sí, no, puedes también poner el tercer trimestre. Ah, Sí, ok, sí, perfecto. A ver. sí. Listo, gracias. Y inclusive también, si, bueno, ahora vamos a ver más adelante que hay diseños, si son transversal o longitudinal. Si es longitudinal, podrían hacerlo durante todo el 2022. Si es transversal, sería el tercer trimestre de 2022. ¿Más preguntas? Profe, y si es como ahorita que ellos están trabajando por semestre, porque ahorita el MEP está trabajando por semestre. No hay problema, pone semestre. Entonces sería primer semestre o segundo semestre. Segundo semestre. El actual, el que usted va a ir a investigar. De hecho que, bueno, debería de colocarse, digamos, a tiempo futuro, que esto es como el anteproyecto, y entonces es el capítulo 1, 2 y 3, es el anteproyecto, y cuando usted va a ir a recoger los resultados, sería ya cuando usted va a ir a la escuela, por decirlo de alguna manera, pero no quiero que se me confundan porque nadie va a ir a la escuela a recoger los datos, ¿verdad? Pero entonces, en el supuesto que ustedes cuando van a ir a la escuela a recoger los resultados, eso, ¿de ahí cuándo lo van a hacer? O sea, primero tienen que montar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta el capítulo 4 sería resultados. Entonces, cuando ya vayan entonces a recoger esos datos a la escuela, que sería el capítulo 4 de resultados, entonces de aquí a eso, más o menos les va dando medio año. Entonces, se debería describir en la sana teoría que sería para el primer semestre del 2023. Ustedes lo escriben a futuro, ¿ya? Porque ya cuando ustedes lo van a ir a recoger los datos, en ese momento ya sería el 2023. Lo hacen como proyectando esa visión, ¿verdad? Pero no quiero confundirles porque nadie va a ir a recoger los datos, nadie tiene que ir a la escuela, o sea, llegamos hasta el capítulo 3. Nadie tiene que hacer capítulo 4, recolección de datos. ¿De acuerdo? Seguimos con los objetivos.
Profesor, una consulta. Disculpe, es que yo tampoco entendía. Entonces, los temas son donde dicen líneas de investigación, un tema de esos, dependiendo a la carrera. Sí, Sería así. de aquí, de estos, o sea, ustedes escogen el enfoque, que es lo que quieren hacer. Entonces, hagan la dinámica, digamos, que ponen aquí, ponen enfoque Y es que ahí dice y escribe. retomar la lectura del capítulo 3. Entonces, el primer avance se hace con el capítulo 3 o con el 1 y el 2. Es que yo no entendí eso porque me entré tarde. Con el capítulo 3. Ok, Sí. se inicia el avance y la tira cómica, esa sí es con el 1 y el 2. También 1, 2, 3, o sea, va continuado. 1, 2, 3, 4. Pero básicamente con el 1, 2 y 3. Porque tienen que tener claro cuál es el enfoque cuantitativo del cuantitativo, ¿verdad? Autores, lugar y periodo. Ok, gracias. Entonces, ustedes hacen esta dinámica ¿verdad? Entonces, enfoque, inclusión. Inclusión, ¿para qué? Digamos que estudiantes con diversidad para un aprendizaje significativo. Bueno, inclusión para estudiantes de, pongámosle, de quinto año. Lugar, escuela, Sotero, González, de Acerrí. Y periodo. Hacen esta dinámica. Primer, segundo semestre 2022. Y después lo unen todo. Entonces, ¿cómo les quedaría? A ver. ¿Cómo vamos? Bueno, es que la que conversó ahorita, que me dijo que tenía ese tema, escríbalo. ¿Cómo le quedaría ese tema? Shailene era. ¿Cómo le quedaría? Ajá, ahora Sí, sí. era yo. Dígame, dígame, yo lo escribo, dígame. ¿Qué le digo, profe? En sí, el Junte, tema. sí, Un tema. junte todo eso. Hágalo, júntelo. ¿Cómo le Inclusión, queda? inclusión para la diversidad funcional para estudiantes de quinto año, Escuela Sotero González de Acerrí, segundo semestre del 2022. Bravo, bravo. ¿Vieron? O Es que sea, ¿sabe por qué lo tengo? El tema. ajá, Yo tengo una niña que tiene autismo grado 1. Entonces he peleado todo el año para pero que se bueno, le incluya. Ella ya está lo, en sexto. Entonces llevo una línea de investigación, digamos. O sea, de todo. ya Y tienen la entonces, idea. exacto. Entonces digo yo, ¿por qué diablos cuesta tanto que los maestros trabajen con estos niños? O sea, ¿por qué no pueden trabajar con ellos? Sí, sí, sí. Bueno, ya ahí viene la investigación, pero lo importante es que esté lo más delimitado posible. Entonces, practiquen esa dinámica, practíquenla y después juntan todo en un solo. Entonces, ya después, cuando ya tienen todo el tema, entonces formulan la pregunta de investigación y el objetivo general. ¿De acuerdo? Seguimos con el objetivo para ver si avanzamos, porque hoy vamos a ver mucha materia y no quiero que les agarre muy tarde. Objetivo número 2. Vamos a poner otro actor. Vamos a trabajar con los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería un objetivo para medir a los estudiantes? ¿Verdad? En el primer objetivo estamos midiendo a los docentes. En el segundo objetivo vamos a medir a los estudiantes. Entonces, no sé si me han escrito algún objetivo. Ya casi, mañana les voy a pasar el machote. Todo. Ok, bien, les voy a ayudar un poquito. Determinar los intereses
de los estudiantes con altas capacidades respecto a las actividades didácticas. ¿Vieron? Entonces yo aquí voy a ir a medir al estudiante. ¿Vieron? Metamos otro actor, los padres de familia. Conocer las actividades didácticas implementadas ¿vieron? Entonces aquí mido a los docentes, aquí mido a los estudiantes y aquí mido a los padres de familia, sin hacer injerencia. Es lo que hacen ellos. Que lo hagan bien o que lo hagan mal son otros 100 pesos. Pero aquí es como de establecer una línea base. Ya la. Seguimos. Referencias. Vamos a ver un poquito de revisar, por favor, el manual APA, revisar los formatos de texto y de letra, todo lo que viene en la página 14 de orientaciones. Página 14, tenemos orientaciones. Sí, con la página 12. Bueno, entonces algo que les quería decir es, bueno, esto es referencia, esto es una cita, porque a veces creen que la cita se pone toda esta referencia y la llegan y la meten aquí. En esto aquí, malo. O sea, esto no es una... O sea, esto no es una cita, esto es una referencia. Entonces, como tal, va aquí. En la sana teoría no deberían de haber citas sin referencia y referencias sin cita. Las citas van dentro del texto y las referencias van en la bibliografía al final. Luego, otro detalle es lo de esto, de la sangría francesa. Recordar que, bueno, aquí con este configuración de párrafos, dan clic aquí, ponen sangría francesa y les va a aparecer así. Entonces le dan aquí, clic aquí, ponen sangría francesa y pues, por ejemplo que tenga una sangría como así. Entonces, ¿cuánto sería lo correcto? Es que más o menos caiga debajo de la sexta letra. Entonces, más o menos esto es aquí en 1. Esto es sangría francesa. Entonces, la referencia debe decir, entonces, apellido, inicial del nombre, año entre paréntesis, el título de la obra en cursiva y la fuente. ¿De acuerdo? Entonces seguimos la referencia. La referencia. Las citas. Entonces, vean que en la cita nada más es apellido, ni siquiera viene la inicial del nombre, nada más el apellido. Cartabe y Gurdián y el año entre paréntesis. Otro detalle, que cuando se pone la cita al inicio de un párrafo, solamente iría el año entre paréntesis. Cuando se pone al final del párrafo es cuando va apellido y año entre paréntesis. También buscar fuentes confiables, por lo tanto no se permiten artículos sin fecha. Fuentes confiables, hoy en día cualquiera sube cualquier artículo, bueno, cualquier información en internet, entonces buscar fuentes confiables y de no más de 5 años de antigüedad. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí
sería lo que es el primer avance de investigación. Entonces, en la sana teoría, aquí, bueno, vamos a iniciar el segundo avance de investigación, pero quería ver si tenían preguntas, pero como ya les sigo contestando las preguntas de camino, entonces, Profe, yo tenía una consulta. sí, Es que, bueno, yo casi no entendía cómo había que hacer la investigación. Ya por dicha, ya con esta tutoría ya más o menos me he ido guiando y ya sé más o menos cómo hacerla. La cuestión era que eso de que usted dijo ahora de actores, lugar, enfoque, hay que añadirlo en la tira cómica, o sea, como una hoja aparte, poner qué actores van a estar, los objetivos y eso, o solo la tira cómica. sí, bueno, vea. Es que al final les voy a explicar lo de la tira cómica, pero bueno, vamos a, como hay tantas ansiedades, vamos a, vean esto de la tira cómica. La rúbrica de la tira cómica. Tiene que poner el objetivo. Propone claramente un objetivo general de corte cuantitativo, descriptivo, detallando el enfoque, los actores, el lugar y el periodo. Entonces, tienen que escribir el objetivo general. Por eso es que les digo, empiecen a hacer el borrador del primer avance, porque de aquí van a agarrar mucha información para la tira cómica. Entonces, así es como, no es que van a poner enfoque tal, actores tal. No, no, no. Usted va, digamos, usted monta un diálogo monta un diálogo con, usted es la investigadora y tiene al director. Y usted le va a llegar y le va a justificar qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, él le va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el objetivo general? Entonces usted le dice todo el objetivo general tiene que contener todos estos elementos, ¿verdad? De acuerdo. Ahora más adelante vamos a ver más cosas de la tira cómica, pero lo importante es que agarren esto, porque esta es, ya con esta información porque todo es el mismo tema, entonces van a tener las bases para poder hacer bien esa tira cómica. ¿Más preguntas? Yo tengo unas preguntas, profesor. Ujú. No sé si usted ya lo dijo o no, pero digamos, aquí se puede, digamos, yo casi siempre acostumbro en lugar de hacer citas directas uso paráfrasis. No sé si habrá algún problema aquí en esta asignatura. Ah, mejor, es mejor, más bien citas de parafraseo, que es mejor que todo el mundo utilice citas de parafraseo y no citas de textuales. Sí, es que a mí, digamos, la verdad, personalmente casi no me gusta usar las citas textuales, directamente. Y lo otro es, bueno, pues tengo una duda ya que estaba tocando ese tema de la tira cómica, entonces no sé si me espero o si puedo preguntar esto de una vez. Bueno, ya que estamos, dale, dale. Sí, digamos, con lo que es el objetivo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Digamos, yo hice como, digamos, en la tira cómica, como digamos, como que el director estaba teniendo una conversación con el estudiante, ¿verdad? Ujú. Entonces, en una viñeta yo le puse, digamos, ahí al director y el director le preguntaba al maestro, hey, cuál es su objetivo general al realizar esta investigación? Entonces yo hice otra viñeta, digamos, ahí explicando como, ok, el objetivo es ¿verdad? Entonces Ujú. no sé si eso es más o menos de lo que se trata, digamos, la tira cómica, que eso fue lo que yo Sí. entendí con las instrucciones, o si está mal. Sí, sí, es eso, precisamente eso. Y vea que ustedes pueden hacer varias secciones dentro de una página. Esto sería una página y máximo 3 páginas. Entonces Ujú, van haciendo secciones y van montando un diálogo entre ustedes como investigadores o profesores del centro educativo ujú. y el director. Entonces les van a ir explicando la temática. Entonces vean que también de la tira cómica, bueno, ya que terminamos el primer avance de investigación, vamos a también a terminar con la tira cómica. Porque con el primer avance ya prácticamente pueden montar la tira cómica. Entonces vean la matriz. Entonces vean, anuncia claramente el tema de investigación y los aspectos que mediaron para la selección del tema. ¿De qué estamos hablando aquí? Aspectos que mediaron para la selección del tema. Esto lo vimos aquí, cuando vimos aquí esta primera parte del tema.
que las y los motivó. De este párrafo ustedes van a sacar las bases para hacer ese diálogo referente al los aspectos que me dieron para la selección del tema. ¿De acuerdo? Luego, vamos con el alcance. El alcance que es cuantitativo descriptivo. Aquí, ¿de dónde lo van a sacar? De sus objetivos. Pero entonces aquí no se trata de que, bueno, no es necesario que, o lo pueden hacer si quieren, copian los objetivos, pero lo más importante es explicar cómo van a resolver el objetivo general. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se pueden guiar mucho con los objetivos. Y en los objetivos, pero no es que copien los objetivos, sino que expliquen cómo van a resolver esos objetivos. O sea, por ejemplo, entonces, ¿cuál es mi alcance? ¿Cuál es mi alcance? ¿Hasta dónde pretendo llegar con este objetivo general? Entonces, para ver eso, tengo que ver los objetivos específicos. Pero entonces aquí es explicar en ese alcance, en este aspecto del alcance, ¿verdad? De la tira cómica. Entonces, ¿hasta dónde voy a llegar con esa investigación? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar con el objetivo general? Entonces, para eso tienen que ver sus objetivos específicos. Y entonces, ¿cómo los va a resolver? Digamos, ¿quién les va a aportar los datos? ¿Cómo los voy a resolver? Que voy a hacer encuestas a los docentes, voy a hacer guías de observación a los estudiantes, voy a hacer entrevistas a los padres de familia. ¿Verdad? Esta información, pueden ver más detalles del alcance descriptivo en la página 48, pero es esa idea, ¿verdad? Profesor, una pregunta. Eso así es como hipotético, porque si no mal recuerdo, usted dijo que no tenemos que hacer la recolección de datos como tal, entonces Sí, no, es como algo hipotético, por decirlo así. es hipotético, totalmente. Ok, ok. Pero no En es el, necesario agregar, digamos, demasiadas maneras. Por ejemplo, en esa parte yo lo que puse fue que iba a ser como, digamos, una encuesta a papel, ¿verdad? No recuerdo las palabras que utilicé, ¿verdad? Para obtener resultados que se pudieran graficar, ¿verdad? Para ver qué porcentaje de esto y esto está sucediendo en tal centro educativo. Entonces, no sé si eso está bien. pues repítame la pregunta, a ver si le capté la idea. Es que, digamos, para lo de la recolección de datos, ¿verdad? Yo, digamos, lo que puse en esa parte fue que lo que yo iba a hacer como una encuesta escrita, ¿verdad? A mano alzada, es que Ujú. no recuerdo, se me fue la Sí, palabra que utilicé, ¿verdad? Para la cual iban a hacer preguntas cerradas, ¿verdad? Y según los resultados, yo iba a sacar, digamos, los resultados de manera estadística. sí, eso está bien, está Ok, bien. Así es, de hecho, así es. ok, perfecto. Sí. Ok, entonces, bueno, Profesor, eso es, en el alcance es cómo van a resolver, hasta dónde pienso llegar con la investigación. Y entonces ahí viene cómo lo voy a resolver esta investigación, ¿verdad? Sí, preguntas. profe, una pregunta. Un ejemplo, mi mamá es profesora y ella, o sea, me dan como la oportunidad de hacer investigaciones y así en el kinder que ella trabaja. Si yo como ocupara, tal vez, como usted dijo, hacer encuestas o así, uno puede ir al centro educativo, preguntar y más o menos como tener una experiencia más directa No, 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 con no. ellos. Es que vean, cuando ustedes ya van a ir a recoger los datos, ¿verdad? Eso es el capítulo 4 y en esta asignatura llegamos hasta el capítulo 3. Que eso tienen que tenerlo claro. O sea, pues vea, vamos a escribirlo aquí. Capítulo 1, introducción. Capítulo 2, arco teórico. Capítulo 3, arco metodológico. Entonces usted lo que me está diciendo es que quiere ir a recoger los resultados. Capítulo 4, resultados. Usted quiere ir a hacer esto, saltándose esto. O sea, es como hacer esto así. Por eso es que no tiene que hacer eso. Primero se monta el capítulo 1, después se monta el capítulo 2.
Después el 3. Y después, imagínense que hasta hay que revisar ese capítulo 3 y bueno, por eso vamos a llegar hasta ahí. Bueno, después, cuando si ya tienen todo esto bueno, ahora sí, se va a recoger los resultados. Después viene el capítulo 5, que serían las conclusiones y recomendaciones. Pero como les decía, en esta asignatura no vamos a ver esto. O sea, llegamos hasta aquí. Claritos. Profe, yo tengo una pregunta. Es que vieras que estoy muy preocupada con este trabajo porque la verdad soy sumamente enredada. Bueno, yo escogí el tema de simulación de la motora fina. Yo estoy estudiando para preescolar. Y entonces lo que entendí, a ver si estoy bien, sería entonces yo tengo que empezar la investigación para poder hacer la tira cómica. Sí, sí, es que tiene que empezar por el tema. Tiene que Ok, empezar por el empezar a tema. investigar sobre ese tema que yo escogí. Sí, sí, sí. Ok, Entonces, por ejemplo, si usted dice, perfecto. vea, las 3 grandes áreas que ven en preescolar, ¿cuáles son? El área socioafectiva, Ujú. el área psicomotriz y el área cognitiva. Entonces usted me dice que quiere hacer, ¿qué era? Estimulación de la motora fina mediante las actividades lúdicas. Entonces se puede poner así, estrategias de, bueno, actividades metodológicas para el desarrollo de la ¿de acuerdo? Ajá. Durante el tercer trimestre del 2022. Entonces puede ser estrategias metodológicas basadas en el juego o en actividades lúdicas. Para el desarrollo de la motricidad financiera del preescolar, del jardín de niños, de nombre y el lugar, qué sé yo, Sotero González de Acerrí. Creo que eso quedan desamparados. Durante el tercer trimestre del 2022. Pues tiene esto, entonces con esto, o sea, porque tiene que ser lo más específico posible. Así, tiene que traer toda esta información y eso lo va a ocupar usted en la tira cómica. ¿Ve? Cuando usted, bueno, primero, entonces usted imagínese un diálogo con el director, usted llega. Bueno, entonces, ¿qué la motivó a hacer eso? Entonces, esto sería el primer aspecto. Usted está haciendo un diálogo y ¿qué la motivó a desarrollar ese tema? Luego, el alcance. ¿Qué quiere hacer con eso? O sea, ¿qué quiere hacer con esa investigación? ¿Cómo la va a desarrollar? Entonces, desde un aspecto cuantitativo descriptivo, ¿cuál es la importancia? Eso lo vimos que era ¿dónde vimos la importancia? En la justificación. Por eso es que les digo, montando este borrador, ya tienen las bases para hacer la tira cómica. Y ya van adelantando, ya van súper adelantados. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Y después el objetivo general. Entonces ya vimos que con el tema montan la pregunta de investigación y el objetivo general. De acuerdo. Todo esto lo vamos a ver al final. Bueno, ya que hay tantas inquietudes con la tira cómica, de una vez matamos 2 pájaros de un solo tiro. Pero esta es la idea. ¿Por qué? Porque aquí ustedes agarran todas las bases para esa tira cómica, porque es el preámbulo del tema de investigación. Y como les decía, ya una vez que ya tienen el tema clarito, o sea, van rodados, o sea, va solito el trabajo. Y ya después es empezar a hacer
rellenar, digamos, los apartados con lo que le pide cada apartado, ¿verdad? Cada apartado va a tener su propio enfoque. Entonces, claritos. Tema que los motivó, el problema, que estamos hablando de la problemática como tal, con la pregunta de investigación, que la pregunta va en coherencia con el tema, antecedentes, el primero que llena la ficha, las fichas van en anexos, después escriben la formación de la ficha en prosa y cierran este apartado haciendo una relación entre una comparación de avances o vacíos que dejan esas investigaciones sobre el tema en cuestión. En la justificación de la importancia, ¿verdad? Aquí les voy poniendo una cita, una página. Este machote yo mañana se los envío para que no se preocupen. Los objetivos, ya teníamos el objetivo general y los objetivos específicos desde una visión cuantitativa descriptiva, es decir, cuál es el papel que hacen esos actores. Entonces aquí tenemos los docentes, aquí tenemos los estudiantes y aquí tenemos a los padres de familia. De acuerdo. Esto vamos a borrarlo. Y aquí, bueno, vamos a empezar con el segundo avance de investigación. De acuerdo, esto va a quedar grabado, entonces cuando ya vayan para el segundo avance de investigación, entonces la retoman aquí en el minuto 55 más o menos. Entonces, como les decía al inicio, un proyecto de investigación se desarrolla por partes, no es lineal, aunque en el documento se pone lineal, pero se desarrolla por partes. Entonces, cuando van a empezar el capítulo marco teórico, lo primero que tienen que hacer, vea hasta donde estoy bajando. Lo primero que van a hacer es llenar este cuadro. Pero no significa que el cuadro va a ir allá arriba, no, el cuadro va ahí. Este cuadro va en el marco metodológico. Y ya lo van a, cuando lleguen a ese punto, ya lo tienen hecho, ya lo tienen realizado. Pero ¿por qué hay que llenar primero este cuadro? Para que todo lleve la coherencia y porque de esta columna de dimensiones es que van a agarrar los aspectos claves que van a explicar en el marco teórico. Ok, entonces ya tengo este cuadro hecho. Ese cuadro se queda ahí en el capítulo 3. Y entonces selecciono ahí ustedes van a tener, estas son las dimensiones. Por ejemplo, en este objetivo, qué sé yo, que tenga 1, 2, 4 dimensiones, por ejemplo. En este objetivo van a tener 1. Y digamos que en este objetivo tienen 2. Entonces, en total, digámosle que yo tengo 7 dimensiones. Ustedes, cuando lleguen al TFG, tienen que desarrollarlos todos en el marco teórico. Pero para esta tarea solo van a elegir los más importantes y entonces eligen 2 o 3. Ahora, ¿cómo los van a hacer? ¿Cómo los van a montar aquí en el marco teórico? 2 a 3 aspectos claves, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que siempre que se les va, que fallan un poquito aquí en el marco teórico es que hacen un glosario de términos y el marco teórico no es un glosario de términos. No es un glosario de términos, sino que hay que hacer la relación de esa teoría con los actores. Entonces, ok, entonces, bueno, cuando ya está el marco teórico, lo voy a empezar. Siempre tiene que haber un párrafo introductorio explicando cómo estará compuesto el marco teórico. Luego ya vendrían los aspectos claves, ¿verdad? Y esos aspectos, como les decía, no es un glosario de términos. Entonces hay que hacer como la relación con los actores. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse, es un ejemplo de estrategias didácticas para la atención de estudiantes con rasgos de altas capacidades. Este sería el concepto. Este sería uno de 3, uno de 2 o 3. ¿Verdad? Lo ideal es que sean 3, uno para cada objetivo. ¿Verdad? Entonces este es 1. Pero este 1, entonces, este concepto yo lo voy a explicar con 3 citas. Entonces, cuando yo lo voy a explicar con 3 citas,
yo voy a partir este concepto, lo voy a partir en 3 y lo voy a empezar a explicar de lo general a lo específico. Entonces, primero explico qué son estrategias didácticas. Luego explico qué son estudiantes con rasgos de altas capacidades. Mira, aquí llevo una cita, aquí llevo otra cita. Y luego explico qué son estrategias didácticas para estudiantes con rasgos de altas capacidades. Y ahí tengo las 3 citas. ¿Vieron? Entonces, vean también otra cosa que es el formato de títulos. Vean que aquí en la página 12, formato de títulos. Título de primer nivel, centrado en negrita. Título de segundo nivel, alineación a la izquierda y negrita. Título de tercer nivel, izquierda, negrita y cursiva. ¿Ven? Cursiva. Entonces, para manejar ese formato de títulos. ¿Ok? Entonces, todo esto sería apenas uno. Es que es este. Es este. Estos 3 son derivados de este. Entonces son 2 a 3. O sea, en realidad deberían de ser 3, uno para cada objetivo. Y de eso lo sacan de aquí. De este cuadro van a ir sacando esas dimensiones o aspectos claves. De aquí sacan uno, el más importante, aquí sacan el más importante y aquí sacan el más importante. De acuerdo, entonces, bueno, ya que tengo ya definido esos 3 conceptos claves, entonces hay que cerrar el capítulo con 1 o 2 párrafos donde mencionen los aspectos más importantes que deben ser considerados para resolver el objetivo general. ¿Cómo se resuelve? De toda esa teoría que usted escribió, ¿qué sería lo más importante para la atención del objetivo general? Y con eso cierra el capítulo 2. ¿De acuerdo? Vamos al capítulo 3. Todo esto también es parte del segundo avance y que también, bueno, el segundo avance tiene que venir todo el capítulo 1 corregido, ¿verdad? Capítulo 1 corregido y bueno, después viene continuo. Y también otra cosa es que en el capítulo 1 ustedes pusieron unos anexos y unas referencias. Todo eso se pasa para abajo. Se pasa para abajo y cuando termina aquí el capítulo 1, objetivos, termina ahí y arrancan con el capítulo 2. Y todas estas referencias y anexos se pasan para abajo y entonces todo va sumando. Todos los anexos que ustedes van metiendo van sumando a la investigación. No las quiten, sino que las pasan para abajo. ¿Verdad? Entonces, estamos capítulo 3. Igual, comenzar con un párrafo. Esto es un parrafito de cómo está compuesto el capítulo. Parrafito. Y ya entonces empezamos. Método de investigación. Aquí estamos en la página 180. 180. Entonces aquí lo importante es que estamos con paradigma cuantitativo. Entonces, les voy a comentar esto que está aquí en la página 180. Habla del método hipotético deductivo. Entonces, cuando yo hablo del hipotético deductivo, cuando hablo de paradigma cuantitativo y cuando hablo de el método científico, eso es lo mismo. Entonces, pueden definir cualquiera de las 3 cosas como método, lo definen con cita y no es nada más definir qué es paradigma cuantitativo, no, sino que explican la ruta a seguir, o sea, por qué ese diseño se ajusta a mi investigación, qué elementos tiene esta investigación que la hacen cuantitativa. Entonces, no es nada más quedarse con la definición, sino que explicar, ¿verdad? La ruta a seguir. Eso es la ruta a seguir, o sea, vincular el proyecto de por qué este proyecto es cuantitativo, qué elementos tiene que la hace cuantitativa. Entonces, es muy importante esto. El método, en página 180, método hipotético deductivo es lo mismo que paradigma cuantitativo. Entonces, o definen uno o definen el otro, es lo mismo. Pero lo que no pueden hacer es lo que viene en la página 181, que me habla del método inductivo. El método inductivo es cualitativo. Entonces, cuando vamos los profesores, vamos revisando aquí el documento, ¿verdad? Y algo tan
fundamental en 2095 es cuando llegamos al método de investigación. Y a veces dice aquí inductivo. O sea, o no estudiaron o no fueron a clases o copian y copian mal, ¿verdad? Y después piden un milagro para que les pase y entonces algo tan básico, ¿verdad? Esto es fundamental. Entonces que nadie meta aquí inductivo, ¿verdad? Más bien, bueno, los felicito por venir a la clase, porque los que vienen a clases les va muy bien en la asignatura, estamos hablando de notas buenísimas, ¿verdad? Estos son los que no estudian, ¿verdad? Por ende, llegan aquí al método y entonces, como les decía, el inductivo es cualitativo, que ese número metan aquí. Ok, seguimos. Diseño. Entonces, aquí lo que estamos conversando hace un momento, en el diseño, página 196. Entonces, todos también, esto es otra parte que también a veces me fallan, que se ponen aquí, va el diseño, tras de que ponen aquí inductivo y después aquí ponen un diseño experimental. Nadie va a hacer experimentos, nadie va a hacer experimentos. Todo el mundo va a utilizar diseño no experimental, ya sea transversal o longitudinal. Transversal es tomar una foto en el momento. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen durante el tercer trimestre, semestre, cuatrimestre, o además pueden poner hasta el mes, un mes exacto, durante el mes de noviembre, durante el mes de noviembre del 2022, ¿verdad? Entonces, esto es transversal. Cuando nada más hacen una encuesta, por ejemplo, hacen una encuesta y nada más toman una foto de lo que está pasando en ese momento. El longitudinal está en la página 196. El longitudinal es ver la evolución en el tiempo. Entonces, por ejemplo, que ustedes ponen durante el 2022. Entonces, y igual, no es nada más definir el concepto con una cita, no es nada más eso, sino que hay que vincularlo. Entonces, cuando lo vinculan, es cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuáles elementos tiene que este diseño es longitudinal? Bueno, ¿por qué? Porque se va a hacer una entrevista a los estudiantes, por ejemplo, en el mes de marzo, para ver cómo están al inicio, después en el mes de julio y después en el mes de noviembre. Entonces, y se va a ver esa evolución. Entonces, eso es longitudinal. Entonces, por eso pueden poner en el tema, cuando ponen tiempo, entonces pueden poner este tiempo, en 2022. Eso sería, pero claro, tiene que llevar esa coherencia, no es que van a poner allá arriba 2022 y aquí ponen transversal. Entonces, o al revés, ¿verdad? Entonces, coherencia. Entonces, bueno, esto es cerrar porque ese diseño se ajusta a mi investigación. Entonces, eso es vincularlo, no nada más se queden con las citas, sino hay que vincularlo. Luego la población. Entonces, aquí es donde yo les decía, bueno, es un hipotético en la medida de lo posible. Si quieren, pueden llamar. Si alguien tiene acceso al centro universitario, al kinder, a la escuela, mejor, ¿verdad? Entonces, llaman, pero estos llaman o buscan datos en la web, ¿verdad? De cuántos docentes hay. Pero entonces, en su tema, si yo estoy con los docentes de primer grado, entonces nada más necesito la información de los docentes de primer grado, o los docentes de quinto, o los docentes de informática, o los de ciencias, ¿verdad? Cada quien con su para, ¿verdad? Entonces, ya una vez que entonces cuando tengo claro esos actores, entonces necesito, aquí en población, sobre todo, en población necesito cantidades totales. Entonces, ahora, si no se sabe esta información, hacen el hipotético. Entonces ponen, hay 3 docentes de preescolar, ¿verdad? Y características. Entonces, tienen 40 años, son graduadas de preescolar, tienen 10 años de experiencia en la escuela. ¿Qué otros actores? Bueno, los alumnos. 25 alumnos por 3 secciones, me da 75 alumnos. ¿Cuántos son niñas y varones? ¿Verdad? ¿Qué otros datos? Los padres de familia, ¿verdad? Entonces tendría, ¿vieron? Entonces, si no tienen la información a mano, hacen el hipotético. Luego, ¿qué otra información viene en la población? Algo muy importante. Las fuentes primarias y secundarias.
Entonces, las fuentes primarias son los datos obtenidos de su propia mano. Entonces, aquí ustedes se pueden basar aquí en el famoso cuadrito de operación de los objetivos, que serían estos instrumentos. De aquí ustedes adquieren los datos de primera mano, de su propia mano. Entonces, que ustedes pueden revisar, por eso tiene que llevar esta coherencia con este cuadro, con la guía de observación. Entonces, por ejemplo, ¿qué tienen? Una guía de observación a los discentes, entrevista a los docentes, cuestionarios a los padres de familia, eso iría aquí. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, primero que nada, hay que definir qué son fuentes primarias con cita y luego decir quiénes son sus fuentes primarias. Ok, vamos con fuentes secundarias. Hay que definir qué son fuentes secundarias con cita y decir quiénes son sus fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son los datos obtenidos de otra mano, de otra mano que no es la de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso son fuentes secundarias. Entonces, ¿quiénes son sus fuentes secundarias? Son todo lo que tienen en las referencias, pero ojo, no es que me van a poner las referencias aquí como tal, no, porque para eso hay un apartado de bibliografía que donde se pone las referencias, sino que voy a ir a la bibliografía y voy a ir a ver qué es lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que puedo tener ahí? Artículos científicos, tesis, revistas, alguna revista en particular o algún libro en particular, ¿verdad? Entonces, esas son sus fuentes secundarias, son los datos obtenidos de otras manos. Ok, de acuerdo, seguimos con la muestra. Entonces, aquí con la muestra lo primero que tienen que hacer es definir si van a utilizar un muestreo probabilístico o no probabilístico. Y cada uno tiene su tipo. En el probabilístico hay aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados, y no probabilístico hay por cuota intencional y conveniencia. Entonces, primero que es definirlo. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? De acuerdo a mi capacidad. Si yo tengo aquí en una población de 75, ya tengo que hacer 75 encuestas, digamos, a los alumnos y también 75, ya se me multiplica, a los padres de familia. Pero bueno, entonces de acuerdo a mi capacidad, entonces yo digo que lo que yo tengo que sentarme a pensar es, tengo 75, yo puedo hacer 75 entrevistas. Si la respuesta es sí, entonces hago un no probabilístico. No necesito sacar una muestra. Entonces puede ser que yo tenga aquí que mis actores, por ejemplo, que sean, qué sé yo, 3 alumnos con necesidades, con necesidades educativas, necesidades especiales, ¿verdad? Tengo 3, o qué sé yo, que tengo 10, puede ser. Estudiantes con necesidades especiales, estudiantes, ¿verdad? Hay que revisar cuáles son. Entonces, si yo tengo esta capacidad, yo digo, bueno, yo puedo hacer una entrevista a 10 alumnos. Entonces, yo puedo hacer un muestreo no probabilístico. Si yo digo, no, son muchos, yo no, si tengo 75, entonces, ¿qué es lo que hago? Saco una muestra. Entonces, ahí sería probabilístico. Eso es lo primero. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Cuando es probabilístico, hay que decir el margen de error que voy a usar y el nivel de confianza. Aquí en la página 215, vamos a ver. 215, sí. Bueno, esta página 215 te va a llevar aquí, a esta página de calculadora de muestras, esta es SurveyMonkey. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí tamaño de la población 75, nivel de confianza. Entonces, lo normal es que se utilice un nivel de confianza de 90 y un margen de error de 10. Entonces, esto te da un tamaño de muestra de 36. Y yo utilizar aquí 95, pongo 5, de 75 a 63, y para esa gracia hago los 75. Entonces, por eso es que normalmente digo 90. Aquí como bajando, pongo aquí 10, si pusiera aquí 15, pero esto depende si el director o el jefe
¿verdad? Ustedes como investigadores o así, le acepta que tenga un margen de error de 15. Normalmente aceptan hasta 10. Ok, entonces, volviendo aquí en el probabilístico, entonces no es necesario decir la fórmula, sino que lo que hay que decir es el margen de error, el nivel de confianza que utilizaron y por supuesto el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, para la muestra, lo primero que hay que definir, entonces, hay que definir el muestreo probabilístico según Artabe y Gurdian es esto con una cita. Muestreo probabilístico simple, por ejemplo. Lo definen con una cita. Y entonces, y después dicen, para esta muestra se constituyó por el margen de 36. Esta es una muestra de 36, se utilizó una muestra de 36 de un margen de error de 10 y un nivel de confianza de 90. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el no probabilístico. En el no probabilístico no hay que decir esto, porque no hace inferencias. Ustedes no van a sacar esto en base a una probabilidad, sino que lo hacen de acuerdo a características, ¿verdad? Entonces, las características de esos sujetos, por eso es que digo yo, si mis actores son estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo, o algo muy particular, entonces esa va a ser mi población. Entonces, por eso puedo utilizar un muestreo no probabilístico. Entonces, también cuando la población es muy pequeña, entonces hay escuelas o jardín de niños que tienen una población que a veces que son muy pequeñitas, ¿verdad? Y, qué sé yo, 10 alumnos, no tienen 75 alumnos, ¿verdad? Por nivel, sino en un solo nivel y hay tal vez 10. Entonces, también, si es muy pequeña. Entonces, cuando son muy pequeñas, bueno, voy a utilizar toda la población, si es muy pequeña, digamos que son 10. Entonces, esto es lo que se llama muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Por qué? Porque es muy pequeña la población. Entonces, yo voy a utilizarla toda. Entonces aquí lo primero que hay que definir es qué es no probabilístico por conveniencia con cita y cuáles son las características. En el no probabilístico hay que decir las características que deben de cumplir esos sujetos para ser seleccionados. Entonces, en el no probabilístico indico características, en el probabilístico indico margen de error y nivel de confianza. En ambos casos hay que decir el tamaño, en ambos casos, ¿verdad? De acuerdo, entonces seguimos. Hipótesis. Página 222, bueno, ahí les va quedando. Y lo importante es, bueno, ¿cómo se construye una hipótesis? Con estas dos variables. Cuando ustedes juntan estas dos variables, la variable operacional y la variable conceptual. Pues cuando ustedes la juntan, entonces, se escriben como una afirmación hipotética que luego será verificada con sus instrumentos. Voy a ponerle aquí. Entre dos variables que luego será verificada con sus instrumentos. Deben ser claras y precisas. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Las TICs que se utilizan en el hogar, vean, esta es la primera variable. Las TICs que se utilizan en el hogar potencian el desarrollo cognitivo de los discentes. Esa sería la hipótesis de trabajo. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la hipótesis nula. Es un cero pequeñito. Es como se pone. Vamos a hacer la hipótesis de nula. Entonces, ¿qué sería? Esto. Vean. Las TICs que se utilizan en el hogar sería no potencian el desarrollo cognitivo de los discentes. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué? Bueno, ya cuando ustedes con sus instrumentos van a ir a investigar si cumple la hipótesis de trabajo o la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis nula? ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Que sería, por ejemplo,
las TICs que se utilizan en el hogar, por ejemplo, potencian el desarrollo socioafectivo. Bien. Esa sería la hipótesis alternativa. Pero entonces, para esta tarea, lo que tienen que hacer es 3 hipótesis de trabajo. Ya vieron que la hipótesis nula es prácticamente lo mismo y con la hipótesis alternativa prácticamente puede ser la hipótesis de otro objetivo. Entonces, hacer 3 hipótesis de trabajo, una por objetivo. Entonces ya vieron, son la relación entre dos variables, juntan dos variables y se escriben como una afirmación hipotética que luego será verificada con sus propios instrumentos, ¿verdad? Deben ser claras y precisas, ¿de acuerdo? Entonces, 3 de estas. 3 hipótesis de trabajo. Seguimos, el famoso cuadro. Cuando ya lleguen aquí ya deberían tenerlo hecho. Entonces, seguimos adelante. No, vamos a seguir. Aquí entonces hay que poner los objetivos específicos. Así como tal, como están allá en el capítulo 1, tal, los van a poner aquí. Okay. La definición de la variable conceptual es la idea, esto que está entre paréntesis, esto es lo que yo les aporto, ¿verdad? De este machote, pero ustedes le borran esto, ¿verdad? Si ustedes ven aquí en las orientaciones, lo trae esto. Definición de variable conceptual. Entonces, es la idea en abstracto. Entonces aquí es definir este objetivo, lo definen con una cita, que se entiende por estrategias didácticas. ¿Qué se entiende? Por estrategias didácticas para estudiantes con altas capacidades. A lo mejor lo que se entiende aquí en Costa Rica es diferente de lo que se entiende en Estados Unidos o en China, qué sé yo. Entonces, para que todos hablemos el mismo idioma en este documento, entonces por eso es que hay que definirlo, esa idea en abstracto con una cita. Entonces, ok. Luego, definición de la variable operacional tiene que ser medible. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden poner número, pero normalmente entonces como es medible, entonces uno les borra esto. Número de actividades lúdicas. Pero como ya sabemos que es medible, entonces uno les borra esto. Número de actividades, ¿verdad? Qué sé yo, número de asignaturas matriculadas o tipo de asignaturas matriculadas, horas que ejecutan los padres, ¿verdad? Número de lagartijas que realizan, ¿verdad? Entonces uno si quiere los ponen así o como gusta. ¿Verdad? Definición de la variable instrumental, es el instrumento como tal, que es lo que van a ver. Ahí ahorita vamos a entrar a los instrumentos y lo vamos a ver con lujo y detalle, entonces, porque todo eso es el tercer avance. Entonces, pero bueno, para que tengan una idea cuáles son los instrumentos, son, por ejemplo, guías de observación, entrevistas, cuestionarios, ¿verdad? Y hay que, muy importante, indicar a quién, al actor, ¿verdad? A quién le van a aplicar ese instrumento. Luego las famosas dimensiones, entonces esto es factores o características o ámbitos, para que más fácil lo entiendan, son los ámbitos. Los ámbitos de este concepto, de esta variable conceptual, de todo esto que usted puso aquí, o sea, o del objetivo, de todo esto que usted tiene aquí, resúmalo en pocas palabras. Eso sería, ¿en qué ámbito se encuentra? ¿De qué estoy hablando? ¿Verdad? Entonces, por eso son las palabras claves que te van a llevar a después formular el marco teórico. ¿De acuerdo? Y los indicadores, hay muchos indicadores, pero lo más fácil, ¿verdad? Y para que se guíen, es colocar el tipo de ítems. El tipo de ítems ya es un indicador como tal. Hay también otros indicadores, pero ya con el tipo de ítem y dentro de esos ítems van a haber más indicadores. Entonces, por lo menos ya aquí en el tipo de ítems, ya tienen como una guía, ¿verdad? De dónde tienen más indicadores. Es que como son tantos, entonces como que aquí se nos haría una lista enorme. Entonces, a veces es más como sintetizado el cuadro. Los cuadros hay que sintetizar mucha información. Entonces, uno coloca el tipo de ítems y cuando ya uno se va a esos ítems, ahí va a ver todos los demás indicadores que tiene.
¿De acuerdo? Sí, Entonces, ya casi vamos a profe. terminar, y nada más esto y ya terminamos el segundo avance. Un momentico nada más. Ya para terminar el segundo avance, entonces, Ok. descripción de técnicas e instrumentos y procedimientos para la copia de información. Aquí lo que hay que hacer es definir la técnica con cita e indican el instrumento que van a aplicar en cada objetivo. Entonces, esto es sencillito, aquí son 3 párrafos, uno por objetivo. Entonces, indican el objetivo, indican la técnica que van a utilizar definen la técnica que van a utilizar con cita e indican el instrumento, ¿verdad? Descripción de las técnicas, instrumentos y procedimientos para la copia de información, 3 párrafos. Indican el objetivo, técnica con cita y el instrumento. ¿De acuerdo? Ya ves, pues vendría los anexos, las referencias, primero referencias, después anexos. Y ya aquí entonces empezaríamos al tercer avance, pero entonces ahora sí doy espacio para preguntas. Profe, yo era ahí en lo de era la tabla instrumental, creo que es donde, o sea, no hay que explicar cuál es el tipo que uno va a utilizar. El tipo de instrumento. Para eso O sea, tiene, explícame la pregunta. es que lo puede poner por, o no. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Esto? Ajá, en el cuadrito, sí, exactamente. Ah, nada más tenemos que escribir así como guía de orientación a los estudiantes, a los docentes, perdón, pero no Sí. tenemos que escribir, no sé, que esa guía No, consta de, no sé, de 5. no, porque digamos, vea, digámosle, ¿qué es una observación? Ustedes lo van a definir aquí, con cita, ¿verdad? Van a definir la técnica con esa cita. ¿Y cuántos ítems tiene ese instrumento? Lo están definiendo aquí, ¿verdad? Este instrumento va a tener, va dentro de sus indicadores, bueno, consta con una lista de cotejo de 1 aquí, bueno, esos son 15 ítems. 15 ítems. Entonces, pero sí, es nada más, o sea, porque no van a repetir. Aquí en los cuadros se sintetiza mucha información. Aquí abajo es cuando ya después definen esa técnica con cita. Ya, sí. ¿Más Ok, preguntas? gracias, profe. Un gusto. ¿Más preguntas? Si no, para entrar al Profe, una consulta. Ajá. En la tira cómica, en la rúbrica sale como parte de referencias. En ese caso, si es una autoría propia o tengo que poner alguna referencia en la tira cómica. Sí, igual hay que poner las referencias y algunas referencias de las imágenes. Si tienen la imagen, tiene referencia, entonces ponen esa referencia. Pero a veces las imágenes son, digamos, de la aplicación. Por ejemplo, algunos casos como en Canva. A Canva, digámosle que le propone ciertas imágenes que son de Canva. Canva sería el autor, entonces aquí en este caso habría que citar la aplicación, porque esas imágenes pertenecen a esa aplicación, pero si hay otras imágenes que tienen otros derechos de autor, entonces también aplica igual, o sea, hay que poner referencias y citas en la tira cómica. Ah, ok, está bien. Sí, en mi caso voy a usar Canva, entonces tendría que referenciar Canva. Sí, correcto. Ok, gracias. Con gusto. ¿Preguntas? Profe, Más. una consulta rápida. Ajá. Estaba viendo que, bueno, cada avance se entrega en fechas diferentes. Entonces, digamos, cuando yo entrego, por ejemplo, el primer avance y el segundo avance, tienen que ir en el mismo documento, digamos. Al yo entregarle el primer avance, le entrego, por ejemplo, en un PDF. El segundo avance tiene que aparecer junto al primer avance. Un solo documento y no en PDF, tiene que ser en Word, porque tengo que hacerle la retroalimentación. Entonces, inclusive la misma tira cómica tiene que ir en Word. Montan todo en Canva y después pasan las imágenes, las pegan en el Word. Entonces, todos son documentos en Word. Pero bueno, cuando ya vamos a los avances, primer avance sería capítulo 1. Es un solo documento.
segundo avance, vienen los capítulos 1, 2 y 3. El 1 corregido y capítulos 2 y 3, o sea, un solo documento. Tercer avance, vienen los capítulos 1, 2 y 3, junto con los instrumentos que van en anexos. Entonces, sí, es un solo documento en Word, con todo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, otra Ajá, preguntas. como que usted pone la información más. Disculpe, se le corta un poquito, si no, la puede escriba la pregunta porque se le corta. Importante de profe. Repítame la pregunta, a ver, o escríbala porque se le corta. ¿Quién es? María José. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿Esta materia lleva prueba o es solamente este proyecto? solo el proyecto, no hay examen. Ah, ok, gracias. Sí. Por eso, Profe, una pregunta, bueno, a mí me cuesta entender un poco lo que es la parte de la muestra. Cuando yo llegue a ese punto, podría escribirle para que me guíe un poco, pero hasta que lleguemos a ese punto en los avances. claro que sí, me pueden escribir ya sea por correo o al foro de dudas y ahí resolvemos. Ahí estoy a la orden. Pero ¿qué es lo qué es lo que tiene duda? ¿Qué sería la duda para resolverlo de una vez? O todavía no sabe cuál es la duda en la Es muestra. que, bueno, uno ha hecho investigaciones, pero nunca como esta, ¿verdad? Como así más detallada todo. Entonces, en la parte de muestra que decía probabilístico y no probabilístico, la parte que dice no probabilístico, no entendí muy bien. En el no probabilístico es que no hace inferencias. O sea que em, no pueden hacer como redundancias de que toda la población dice lo mismo, por decirlo de alguna manera. Eso no hacer inferencias. Que digamos que si yo tengo una población, qué sé yo, de qué sé yo, 75 alumnos, pero yo solamente voy a elegir a 10, y si esos 10 dijeron que las actividades didácticas son buenas, pero no necesariamente toda la población está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer inferencias. Entonces eso es no probabilístico, que no puedo hacer inferencias. Pero entonces, ¿para qué se utiliza el no probabilístico? Entonces, porque yo necesito a esos 10 actores porque cumplen ciertas características. Entonces, por eso los necesito. No es porque solamente se me metió el agua y ya, y quiero hacer no probabilístico. No, es basado en que para mi tema de investigación, ¿verdad? Yo estoy estudiando estudiantes con X o Y condición, entonces necesito ir a evaluarlos a ellos. Yo no necesito toda la población, yo necesito evaluar a esos en particular. Entonces, es basado en características. Por eso es que para seleccionarlos hay que decir cuáles son las características que deben de cumplir esos sujetos para ser seleccionados. De acuerdo, ahí cuando lleguemos por ahí me puede hacer más preguntas cuando lo veamos. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Unas preguntitas. Profe, no sé si ahora sí me escucha bien. Poquito. Un poquito. Dígame. Es que la consulta mía es sobre la ficha de antecedentes. No sé si usted la explicó al inicio porque yo me conecté tarde, pero no encontraba el link. Pero sobre eso de la ficha, ahí es como poner resumida la información de todo el avance, ¿verdad? No. En la Bueno, de ficha, todo, la ficha de los no hay los antecedentes. La ficha de los antecedentes es puntos. esta. Esta ficha lo que contiene es, bueno, los elementos claves que usted tiene que extraer de una investigación. Es que es lo que,
Esto sería lo que le toca. Ajá. Y esa ficha va en anexos. A partir de esta ficha, entonces ya empieza a hacer el apartado de antecedentes y ya lo escribe ya en prosa, bien bonito, ¿verdad? Aquí en el documento, diría aquí arriba en el capítulo 1. Pero esa ficha va en anexos. Ahí igualmente mañana yo ya les subo el YouTube ahí para que repasen la clase y todo, para los que llegaron tarde o los que no pueden verla. ¿Más preguntas? Ah, está bien, profe, muchas gracias. Un gusto. Más preguntas, si no entramos al tercer avance. Vamos a ver si me escribieron aquí en el chat. No lleva examen. El tema tiene que estar libre, pero tiene que estar relacionado con la carrera que estudia. En el correo de la plataforma, escríbame en esto en el correo de la plataforma para ver cómo solucionamos. Ahí está el correo en la plataforma. O sea, directamente en la plataforma tiene un correo. Entonces utilicen ese correo. Ok, entramos en el tercer avance. ¿Alguien tenía una pregunta? Profe, una pregunta, yo quiero usar el tema que dice uso de tecnologías y su impacto en la innovación pedagógica. Es que sale como el tema arriba, tecnologías digitales en contextos educativos. Tengo que usar lo que sale arriba y también el campo temático, las O dos sea, cosas. no, es que de eso, ese tema está incompleto. Como ya vimos en clase y si me puso buena atención, ¿qué tiene que decirme? Dígame el tema completo. Eso sería apenas el enfoque. Entonces, a partir de ahí usted lo desmenuza. Ah, ¿Qué es lo ok. que qué es lo que quiere hacer? Dígame. Bueno, todavía no tengo muy claro. Pero otra vez, dígame el Sería enfoque. el uso de las, sería el uso de las, digamos, el uso de la tecnología, específicamente en segundo grado. ¿Para qué? Mm, en este caso sería qué impacto tiene en los estudiantes y el desarrollo pedagógico, puede ser. ¿En cuál escuela? En la Escuela República de Haití, ¿Dónde queda? en San Sebastián, en San José. Algo así sería. Sí, profe, sí, ya la entendí, sí, solo le estaba diciendo Ahora, como nada prácticamente. cómo le quedaría la pregunta de investigación? Mm, sería, ¿cuál es el aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo grado? Sí, sí, vas bien, vas Mm, bien. Vas bien, pero más fácil si lo haces de una vez. sí. ¿Cuál es el uso de las TIC? ¿Y cómo le quedaría a él el objetivo general?
O nada más póngale un verbo. ¿Cuál verbo utilizaría? Analizar. ¿De acuerdo? Ok, Sí, correcto. Seguimos. Tercer avance. Vamos a ver. Bueno, como les decía, bueno, ya para el tercer avance hay que colocar el capítulos 1, 2 y 3 corregido, ¿verdad? Y entonces, y después, bueno, después del capítulo 3 vienen las referencias y después vienen los anexos. Entonces, en los anexos vienen los instrumentos. También en los anexos hay que presentar las fichas de antecedentes que tenían en el primer capítulo. Entonces, los instrumentos, estos son ejemplos de posibles instrumentos que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, una entrevista para los docentes, una lista de cotejo para los discentes, una entrevista a los padres de familia, cuestionarios a los padres de familia, cuestionarios a los estudiantes. Entonces, sería 3 instrumentos y son un instrumento por cada objetivo, ¿verdad? Por eso es lo importante definir bien esos objetivos y el alcance que voy a tener con esos objetivos. Entonces, por eso ese alcance me va a definir mucho las preguntas que voy a formular. Entonces, esos instrumentos, entonces hay que rotularlos y ese rótulo sería esto, entrevista para los docentes. O sea, sería el instrumento y el actor. Entrevista para discentes, por ejemplo. Entrevista para padres de familia. Eso sería el rotular el instrumento. Luego vendría el objetivo específico, el objetivo que te resuelve ese instrumento. Luego espacios para nombres, fecha, lugar y las instrucciones de llenado. Luego vendría el cuerpo, que son las preguntas. Son 15 preguntas. 15 preguntas. Y aquí pueden ver más ejemplos en la página 263 de preguntas cerradas. Y siempre cerrar con el muchas gracias, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver un poquito bueno, son sus fuentes primarias. Esas son los datos recolectados de su propia mano, que consta de un encabezado, un cuerpo y un agradecimientos. Entonces aquí hay como un ejemplo. Muchas gracias. Las preguntas, que es el cuerpo. Y después vienen los tipos de pregunta, ítems cerrados. Entonces, que hay dicotómicas, es nada más sí o no, son 2. Tricotómicas, sí, no a veces. Múltiple, nunca, rara vez. Con frecuencia. Explicativa. Pero bueno, hay que tener cuidado con estas explicativas porque hay que darles las posibles respuestas porque tienen que ser son cerradas y estas también alternativas, que come y no dejar el espacio en blanco como para que lo rellene, sino que come, entonces posible, frutas, verduras, carne, ¿verdad? Entonces eso es cerradas. Entonces lo más conveniente es utilizar la escala Likert. Entonces si es de acuerdo, es muy de acuerdo 5, muy en desacuerdo 1. Eso es lo más recomendable, utilizar la escala Likert. Y hay diferentes tipos de escala Likert, ahorita lo vamos a ver también. Diferencial sistemático, bueno, ya que aquí puede llegar hasta 10, que hay más elaborado, aunque ya con la escala Likert ya tienen una buena rúbrica, una buena tipo de índice, unos buenos indicadores, que ya con 5 son bastantes indicadores, entonces, y también si diferencial sistemático, si es para niños, o sea, si es, no es lo mismo que usted le pregunte a un niño que le pregunte a un docente o que le pregunte a un padre de familia, ¿verdad? Entonces, si le pregunta a un niño, le dice, cuando escribo me siento, y el niño le pone muy feliz, ¿verdad? Entonces, recomendaciones, aquí vamos a ver las recomendaciones, vamos a verlas directamente de aquí, de la rúbrica. Vean.
los ítems, cumplen con orden. Técnica de embudo, que son digamos, las preguntas base, van arriba y abajo, y las estratégicas van en el centro. Agrupación temática, cantidad apropiada de ítems para responder a los objetivos, ítems cerrados. Son claros, son cortos, son sencillos, son ítems pertinentes con el tema, presentan un solo objetivo o concepto, son pertinentes en importancia, son pertinentes para la edad del entrevistado, no influyen o sesgan la pregunta y no usan partículas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, algo que les quería decir es, vamos a ver en qué página, 263. Este es los tipos de escala Likert. Tipo, aquí, en la página 291. 291. Échenle un vistazo a esos tipos de escalas. Esas sí les pueden servir mucho para hacer esas, porque como son ítems cerrados, entonces ponen ahí las posibles respuestas. Entonces con esa página 291 voy a ponerles aquí. De acuerdo, entonces, bueno, ya casi vamos a ir terminando. La estructura del proyecto de investigación, entonces que decíamos que el capítulo 1, el primer avance es el capítulo 1, el segundo avance que sería el capítulo 1 corregido, 2 y 3. Y el tercer avance, estamos con capítulo 1, 2 y 3 corregido, más los instrumentos. Y después lo que les decía, pues ya vimos lo de la tira cómica, ¿no? Que ya en este momento hubiéramos visto la tira cómica, pero ya lo vimos. Que entonces con la base, con este borrador, digamos, del primer avance, ustedes ya tienen los elementos para hacer esa tira cómica. Ahora algo que quería ir viendo, y si quieren me van dejando preguntas porque ya casi finalizamos, es cómo se descargan artículos científicos y tesis. Entonces, bueno, estamos aquí en la página de la UNED. Bajamos aquí a la biblioteca, a CIDRED. Entonces, están estos dos recursos. Esto es para tesis. Esta es para revistas científicas, artículos científicos. Entonces, bueno, vamos a ver las dos. Vamos a ver tres sitios, que sería para las tesis. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo lúdicas. Recuerden, palabras claves, nada más, no van a poner todo el tema, aquí nada más palabras claves. Y aquí en la pantalla, en el buscador, entonces ponen aquí tesis. Y le dan buscar, aquí les pueden pedir, si les pide alguna sesión, sería la clave del entorno, ¿verdad? Pero a veces pueden descargar esto sin necesidad de una clave. Entonces vean, algo muy importante, que es darle clic aquí donde dice recurso electrónico, porque a veces le dan clic aquí y aquí apenas te va a dar como una portada o como un resumen del artículo, pero aquí está el artículo completo. Entonces esto va a depender mucho de la velocidad del internet. Entonces a veces se quedan, vean otra vez, cuando yo le doy aquí clic y me sale esto y todavía no me ha salido el recurso. Y si tengo una velocidad de internet lenta y ya nunca me apareció esto, y entonces le dan clic aquí. Y después me mandan correo, profe, que no puedo ver el artículo completo. Pero es que hay que darle clic aquí. Ok, entonces ya ahí veo el texto completo. Entonces, vamos a ver este, que es lo que nos muestra. Dice,
estrategias lúdicas para estimular las funciones ejecutivas de inhibición de memoria, de trabajo y flexibilidad que se desarrolla en niños y niñas de niveles de transición de la escuela Morales, Punta Arenas. Bueno, tomen una foto con sus ojos, ¿verdad?, a este tema. Ahora quiero que vean una cosita. Me voy aquí para el problema, página 11. Problema. Me tomaron una foto con sus ojos. Vean aquí. Por lo tanto, de acuerdo con el, bueno, ya viene toda la explicación del problema, ¿verdad? Se planteó la siguiente problema de investigación. ¿Cómo se estimulan las funciones ejecutivas de inhibición, memoria, trabajo, flexibilidad mediante estrategias lúdicas que se desarrollan con niños y niñas de transición de la escuela Morales durante el 2000? Pero, vamos igual. Vamos a ver el objetivo general. Objetivo general. Vean. Analizar la estimulación de las funciones ejecutivas de inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad mediante las estrategias lúdicas que se desarrollan en niños y niñas de transición de la escuela Morales durante el 2017. Bien. Entonces esa coherencia, es muy importante la coherencia. De acuerdo, entonces otra cosita que quiero que veamos es utilizar estos filtros. Vean que yo aquí tengo 343 resultados. Entonces, lo primero puede ser filtros por año. Utilizar estos filtros. Los últimos 5 años. Yo pongo ahí, lo voy a refinar. Ya tengo 200. Ya tengo menos, ya no son 350, digamos. Entonces, otro filtro que puedo utilizar es por tema. Por tema. Entonces, qué sé yo, que si soy de estudiante de primaria, de secundaria, de enseñanza de las ciencias, de español, pues aquí voy a ver cuál es, qué sé yo, de matemáticas. Entonces, pero como bueno, aquí vamos a ver esta de preescolar. Bueno, hay 53. Educación primaria. Bueno, ya pasé de que tenía casi 350 a pasé a 13. Ya es más fácil ya ahora buscar entre esos 13 y además ya lo tengo por años. Vean lo que ha durado en salirme el link. Bueno, eso es importante, la velocidad del internet. Y entonces ya le doy clic ahí, ya estoy más enfocado a mi temática y también ya tengo, hasta le puedo tirar más años aquí, qué sé yo, 18, tal vez me tiraría menos. Pero bueno, ahí es para que ustedes ya tengan una idea, o sea, travesear con esto, digamos, indagar y que está este recurso, pero este recurso vale una millonada y a veces los estudiantes no utilizan este recurso, y es muy importante y a veces tal vez buscan información en Google y a veces no son fuentes confiables. Pues aquí hay muy valiosos recursos. Entonces, bueno, ese era sitios, que era tesis. Ahora vamos con los recursos digitales. Cerrar esto. Bueno, aquí me pidió clave. Los recursos, que era recursos digitales. Entonces aquí tengo, bueno, son revistas y esto es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la más utilizada es la ESCOHOPS y ya con que dominen la ESCOHOPS van a poder dominar las demás, pero ahorita vamos a la ESCOHOPS, ¿verdad? Aquí tengo también revistas ciencias sociales, de administración, ciencias exactas, naturales, de educación, tenemos libros, ¿verdad?, revistas, películas, documentales, gestores bibliográficos y hasta fuentes de financiamiento. Entonces, bueno, vamos a ver la EBSCOHOPS, que es